Hola a todos. En el día de hoy vamos a hablar específicamente de los dones operacionales. Si usted observó el video pasado donde hablamos de una forma general todo lo que las escrituras decían acerca de los dones desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y dimos un esbozo general acerca de los dones operacionales, los dones espirituales y los dones ministeriales. Ahora vamos a dedicar un video a cada uno de ellos, a los operacionales, los espirituales y los ministeriales, y en esta ocasión nos vamos a enfocar en los dones operacionales. Así que les habla Rocío Figueroa, acompáñenme en este estudio y vamos a aclarar algunas cosas acerca de estos dones operacionales que son muy importantes porque nosotros encontramos en la vida muchas personas que están como divagando en qué quieren hacer. Escuchan que un influencer o alguien está haciendo algo interesante y ellos salen corriendo a hacer lo que el otro está haciendo. Y quieren ir de un lado para otro y de un lado para otro tratando de encontrar el éxito y buscando el éxito y tratando de hallarse en ellos mismos. Y tal vez lo primero que ellos deberían hacer sería encontrar qué dones les dio Dios en el momento de nacer y saber que basado en esos dones que Dios le dio, a partir de allí nosotros podemos construir muchas otras cosas en nuestro caminar. Podemos construir carreras, profesión y muchas otras cosas. Así que es importante que analicemos, estudiemos y que identifiquemos cuáles de esos dones operacionales fueron dados a nuestra vida. Primero que todo, tendríamos que decir que los dones operacionales fueron dados por Dios Padre en el momento de nacer. Dios, el alma de Dios en el momento de nacer. Y es que el alma de Dios Padre nos entrega al alma nuestra cada una de estas virtudes, de estos dones, con el objetivo de que nosotros podamos desarrollar nuestro caminar, que nosotros podamos ser efectivos a la hora de cumplir nuestro propósito eterno. Así que entonces miremos lo que dicen las escrituras. Si vamos a hablar nosotros de dones, pues yo no quiero dejar en este video de plantear el marco general. El marco general es que Pablo en el primer libro de Corintios, en el capítulo 12, estaba tratando de hablar también específicamente, pero acerca de los dones espirituales. Y entonces él hizo una mención de los otros de una forma general con el objetivo de que la gente no se perdiera en esto. Hoy vamos a hacer lo mismo. Vamos a mencionar esta porción porque allí se habla de una forma general para que nosotros podamos llegar a la particular, que es en este video enfocarnos en los dones operacionales. Entonces miremos lo que dice la escritura allí en 1 Corintios, en el capítulo 12, donde dice, lo primero que dice Pablo allí es: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y después entonces en el verso 4, lo que es específico para nosotros dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces le está hablando allí de los dones espirituales. El Espíritu Santo es el mismo, el que da los dones espirituales, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Entonces el Señor Jesucristo es el que da los dones ministeriales, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces Dios Padre, el alma de Dios, es el que da los dones operacionales. Eso es lo que nos está diciendo aquí en el versículo 4, 5 y 6 del primer libro de Corintios. Entonces, recuerde, hay diversidad de dones y el Espíritu es el mismo, hay diversidad de ministerios y el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Así que dones operacionales, dones ministeriales y dones espirituales. Por favor, veas en el video anterior donde yo hago una explicación completa de todo lo que tiene que ver con la palabra dones en las escrituras. Ahora bien, vamos a analizar cuáles son los dones operacionales, y para ello tendríamos que irnos al libro de Romanos capítulo 12, donde la escritura nos habla acerca de que nosotros debemos presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ese es nuestro culto racional. Y en medio de todo esto, Pablo está diciendo que nosotros necesitamos, por lo tanto, ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y yo creo que eso es importante. Nosotros muchas veces no somos tan efectivos a la hora de querer hacer las cosas que nosotros hacemos, porque una de las cosas es que nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, no sabemos quiénes somos realmente, no sabemos cuáles son todas las virtudes o todos los dones que Dios nos ha entregado para que nosotros podamos aprovecharlos, potencializarlos y usarlos de una manera coherente
con las metas y propósitos que nosotros tenemos. Entonces, por eso Pablo aquí dice que es necesario que nosotros presentemos nuestro cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, y que nosotros tenemos que transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Eso se hace fundamental en nuestra vida si nosotros queremos ser efectivos. Y después dice en el verso 3 de allí, este capítulo 12 de Romanos, dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y qué bueno eso, es como que sea usted quien usted tiene que ser. No pretenda ser quien usted no es, porque eso no trae felicidad. Pueda que nosotros logremos que tal vez una persona no haya nacido para ser líder en cierta cosa y se esfuerce y llega a ser líder, pero eso no le da felicidad, porque no era ese el propósito que tenía. Entonces por eso él digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Interesante, es decir, Dios le dio a usted algo, le dio una medida de fe, le dio una medida de dones, le dio una medida de propósito, le dio herramientas a su vida. Nosotros no debemos estar mirando hacia los demás y pretendiendo todo ser cabeza o pretendiendo todo ser mano, pretender todo ser corazón, porque cada uno tiene un propósito. A ver, planteémoslo de esta manera. La felicidad de un árbol de mangos es que de mangos y que nosotros podamos disfrutar de esos mangos. Un árbol de mango sería muy necio que estuviera muy triste porque no da limones. Y eso es en el medio en que muchos hombres y mujeres se encuentran, tristes porque las cosas no salen, porque realmente están tratando de dar lo que ellos no están llamados a dar, lo que no están preparados para dar. Entonces no podemos pedirle al árbol de manzana que dé peras. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos hacer es, como dice Pablo aquí, que nosotros no tengamos primero que todo un concepto más alto que nosotros debemos tener de nosotros mismos y que pensemos de nosotros con cordura conforme a la medida de la fe que Dios nos dio a cada uno. Entonces, por supuesto que tenemos que tener fe en todas las cosas que Dios nos ha dado, pero tengamos la cordura porque es Dios el que nos ha dado. Y entonces después empieza Pablo pues a hacer un esbozo acerca de esos dones, de los dones que nos ha dado. El Señor dice, porque de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así que no puede tener, como en el caso mío, 5 hijos y cada uno diferente y cada uno con dones diferentes. Así que un hermano no puede pretender hacer lo que el otro o un amigo lo que el otro, sino que más bien mirarse al interior y decir, ¿qué fue lo que Dios me dio a mí? Y empezar a trabajar basado en eso que Dios le dio. Así que dice la escritura allí en el verso 5 de este capítulo 12, así hermanos, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, y aquí entonces va a empezar a mencionar los dones operacionales de los que nos vamos a ocupar hoy, dice, según la gracia que nos es dada. Entonces quiere decir que aquí la palabra gracia no es el espíritu de gracia de Dios, aquí la palabra gracia es un don que no merecíamos, pero que el Señor nos lo dio desde el momento de nacer. Entonces dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, entonces el primero que va a mencionar aquí es la profecía, dice, úsese conforme a la medida de la fe, porque se necesita fe para usar la profecía, porque cuando llega ese pensamiento de que va a pasar esto, de que dile a esta persona esto, de que habla acerca de esto, y uno puede encontrarse en un momento como diciendo, ¿y qué tal que esto no pase? ¿Y qué tal que esto no suceda? Y el Señor le va perfeccionando en la medida que una persona se deja usar. Y si tiene, por eso dice la palabra, úselo conforme a la medida de la fe. Que ¿quién le dio? Que el mismo Señor le dio. Después del siguiente don del que habla allí operacional, está hablando del don del servicio. Dice, o si de servir, el del servicio en servir. Interesante, no se usa el don de servicio en liderar, se usa el don de servicio en servir. Es como que enfóquese en lo que Dios lo ha preparado a usted para hacer. Y claro que nosotros podemos levantar muchas limitaciones en nuestra vida, pero la cuestión aquí es de ser muy efectivo y ser felices, porque en el fondo uno encuentra la felicidad y la satisfacción en aquellas cosas que uno fue como preparado para hacer. Entonces dice, el de servicio en el servir, el que enseña en la enseñanza.
Parece coherente esto, ¿no? Dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Usted se imagina una persona que reparte y es como amarrada, como que no quiero dar, como que me cuesta dar, me cuesta repartir, me cuesta dividir entre los demás. Entonces no está diciendo, si usted tiene el don de repartir, pues hágalo con liberalidad. El que preside, una persona que preside es, bueno, yo le voy a dar una explicación ahorita acerca de eso, pero digámoslo en términos generales, una persona que preside es un líder, y el líder tiene que estar como solícito a que en el momento en que se le necesite lidere y organice a los demás en pro de los objetivos. Entonces, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Es decir, tiene que ser coherente el don que Dios le ha dado a usted con lo que usted está haciendo. De lo contrario, nos encontramos haciendo miles de cosas y al final no siendo efectivo con ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque es el don que nosotros hemos recibido. Lógicamente, nosotros podemos tener varios dones. Y nosotros hemos visto las parábolas acerca de los talentos, cuando hay personas que se les ha dado un talento, 5 talentos, 10 talentos. Y bueno, eso todo depende de la medida que una persona pueda sostener o pueda trabajar con ellos. Pero entonces el punto aquí es, ocúpese de encontrar cuáles son los dones operacionales que le fueron dados a ustedes en el momento de nacer, con el objetivo de que usted pueda potencializarlos y ser mucho más efectivo en su caminar. Entonces recuerde, los dones operacionales son profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, presidir y misericordia. Son 7 dones operacionales. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de ellos, pero Pablo hace aquí una recomendación. Dice, después de que menciona todos esos dones operacionales, dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Porque todo esto se trata de que nosotros podamos vivir en familia, vivir en comunidad, vivir de una manera que podamos ser bendición a todas las demás personas. Entonces, por eso, aborrezcan lo malo y sigan lo bueno. Ámense los unos a otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndose unos a otros. Y en lo que requiere diligencia, no perezosos. Si usted tiene un don, no lo desestime, no lo deje por ahí tirado, no lo descuide. Por el contrario, aprovéchelo, potencialice, valórelo y haga lo que es necesario hacer. Dice, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Porque cuando nosotros servimos a las demás personas, nosotros estamos sirviendo al Señor. No sé si recuerda aquella porción bíblica donde el Señor dice, porque cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, cuando tuve frío me abrigaste. Y le preguntaron, ¿pero cuándo nosotros hicimos eso? Por cuanto lo hiciste a otro, me lo hiciste a mí. Entonces, es de esto es que se trata. Por eso hay que ser gozosos a la hora de que nosotros podamos activar cada uno de los dones que el Señor nos ha dado. Vamos entonces a definirlos para que nosotros podamos analizarlos como, no sé, como de una manera más correcta, porque a veces nosotros creemos que sabemos el significado de algo y en el fondo nosotros no sabemos ese significado. A veces nosotros no estamos tan claros. Entonces, hablemos del primero de los dones allí mencionados, de los dones operacionales. Acuérdese, dados en el momento de nacer. ¿Qué quiere decir? Que no necesita usted ser cristiano para usted tener estos dones operacionales. Fueron un regalo dado por gracia a cada uno cuando nacimos. Tenemos uno o más de estos dones y nosotros encontramos personas que están completamente apartados de la fe o que no tienen nada que ver con la fe, pero que tienen estos dones. Entonces, analicemos el primero, la profecía. Cuando usted busca en el diccionario la definición de la palabra profecía, usted encuentra que es un don sobrenatural. ¿Por qué? Porque consiste en conocer por inspiración divina las cosas que están por venir, las cosas que van a suceder en el futuro. O cosas que pasaron, pero que usted no estaba supuesto a saber, porque usted nunca estuvo allí, usted no fue testigo presencial, pero el Señor le dice a usted y le confirma cosas que ya pasaron, pero principalmente se trata de cosas que están por venir. Él tiene como objeto, cuando una persona tiene el don de la profecía, tiene como objeto pronunciar, anunciar, proclamar un mensaje. Y cuando aún en el Nuevo Testamento se habla de la palabra oráculo y nosotros vemos mucho eso en las películas, pero es una palabra más de tipo griego. Entonces vamos a ver qué es un oráculo, pero primero miremos lo que realmente en términos generales el objetivo de la profecía es anunciar y proclamar un mensaje u oráculo en el nombre de Dios. Entonces, ¿qué es un oráculo? Un oráculo es cuando alguien le pregunta algo a Dios
y espera una respuesta y Dios le da una respuesta a través de un intermediario o a través de un lugar sagrado. Por ejemplo, nosotros vemos en las escrituras se hablaba del Urín y el Tumín, que eran como unas especies de dados, y lo que hacía David habla acerca de ellos, y el pueblo de Israel regularmente le consultaba al Señor diciéndole: Señor, vamos a ir a la guerra, y tiraban los dados y ahí salía si sí o si no. Señor, ¿cuál tribu va a ir primero? ¿La de Judá? No. ¿O la de tal? No. Entonces era como una forma, a través de estos dados, el Señor daba una respuesta. Bueno, eso es lo que se llama oráculo. Es cuando se recibe una respuesta a través de alguien o de algo que es sagrado. Entonces, si vemos en términos general, una persona que tiene el don de la profecía es una persona con un don sobrenatural en el cual conoce cosas del pasado que ya pasaron pero que no estaba supuesto a saber, o cosas que están por venir, pero con el objetivo de ¿qué? De que lo pronuncie, lo proclame, lo diga, que traiga un mensaje en el nombre de Dios. Y regularmente ese mensaje, porque nosotros teníamos que analizar la profecía. La profecía en esos tiempos ha estado muy desvirtuada de lo que realmente es la profecía bíblica. Cuando nosotros vemos la profecía bíblica, nosotros vemos que la profecía tiene como función hacer que las personas se arrepientan, corrijan su camino y regresen al Señor. Siempre cuando usted ve en el panorama en el Antiguo Testamento, Dios levantó profetas en tiempos de decadencia donde ni el rey ni el sacerdote escuchaba a Dios. Entonces el Señor levantaba a un profeta, el profeta escuchaba la palabra de parte del Señor y iba y proclamaba al pueblo o al rey o al sacerdocio diciendo cuál era el mensaje de parte de Dios. Si ustedes hacen esto, va a pasar esto, y si hacen esto, va a pasar esto, porque esto es lo que está sucediendo y esto es lo que está mal. Entonces ese era el objetivo, ¿sí me entienden? Era anunciar esa palabra, proclamar ese mensaje de parte de Dios con el objetivo de que las personas corrijan su camino y regresen nuevamente al Padre. Ahora bien, miremos entonces el servicio. El servicio, que es el segundo don operacional, ¿de qué se trata el servicio? Cuando usted mira la definición de la palabra servicio, es acción y efecto de servir. Entonces, qué bonito eso, acción y efecto, es uno se dispone a servir y eso va a generar un efecto, y eso es parte de todo el servicio. Donde, si usted va a definir la palabra servir, porque dice acción y efecto de servir, es una virtud que identifica la necesidad de otro y se hace parte de la solución, ayudándole, es estar atento a servir a alguien, a hacer que sea mucho más fácil lo que otro requiere o quiere o desea. Así que una persona que tiene el don de servicio casi siempre está atento a ver cómo puede hacer la diferencia para ayudar a otra persona que está en cierta necesidad. Regularmente una persona con el don de servicio es muy usada por Dios y se convierte en una fuente en que el Señor le entrega mucho, porque esta persona es fuente también para dar a otros, porque está atento a las necesidades para cubrir las necesidades de otras personas. Así que si usted tiene el don de servir, pues aproveche el hecho de saber que Dios ha puesto los ojos en usted para darle mucho, para que usted pueda ser un medio a través del cual Dios da mucho a otros. Sería decir, Dios no daría mucho a una persona que está tratando de retener para sí, que realmente no tiene el don de servicio. Pero cuando una persona tiene el don de servicio, regularmente el Señor ha encontrado una fuente en la cual Él puede abrir para dar mucho más. El tercer don operacional del que habla allí la Escritura es enseñar. Y ya nosotros habíamos dicho, si ustedes vieron el video anterior, que es importante conocer estos dones operacionales, porque todos estos dones operacionales están plenamente relacionados con los dones ministeriales, y a la vez esos dones ministeriales están relacionados con los dones, los dones espirituales, y a la vez los dones espirituales están relacionados con los ministeriales. Lo que quiere decir que hay como una especie de potencialización y de perfeccionamiento de los dones operacional, espiritual y ministerial. De tal forma que qué bueno que nosotros podamos identificar cuáles son nuestros dones, porque basado en eso nosotros empezamos la carrera y buscando que el Señor perfeccione en nosotros aquello que nos ha dado desde el mismo momento de nacer. Entonces, el tercero de estos dones operacionales es enseñar. Y dice que enseñar es una virtud de instruir, de dar advertencias, ejemplos, instrucciones que sirvan a los otros
a alcanzar un conocimiento a través del ejercicio y la experiencia para orar en lo sucesivo. Digamos que una persona está tomando decisiones y de pronto son decisiones equivocadas. Bueno, pues el que enseña le está dando instrucciones para que esta persona obre de una manera correcta en el futuro. Haga lo que es conveniente hacer en el futuro. Que aprenda, que adquiera un conocimiento y que ese conocimiento sea revelado en sus vidas para que les traiga convicción y posteriormente esa persona pueda con toda la certeza hacer lo que está llamado a hacer. Así que el que enseña es una hermosa virtud, de advertir, de ayudar a otros a que puedan entender cuál es el mensaje de Dios. Y acuérdense que esto está dentro de todo el marco, ¿no? Una persona puede enseñar sin ser cristiana, pero la idea es que nosotros enfoquemos esto dentro del trabajo que nosotros tenemos a nivel de la fe. Pero lógicamente nosotros encontramos personas con un potencial enorme de la enseñanza sin tener que saber, es decir, sin conocer nada acerca del Señor Jesucristo. Que si se acercaran al Señor Jesucristo, pues se potencializarían muchísimo más y se convertirían en tremendos maestros al final, pero que es efectivísimo. En el caso mío, por ejemplo, yo identifiqué este don desde muy niña y pues finalmente eso me ha hecho maestra de la palabra de Dios. Así que no en vano viene como el don operacional de enseñar, el don espiritual de palabra de ciencia y palabra de sabiduría y el don ministerial de maestro. Así que todos tienen un perfil, lo mismo profecía en operacional, profecía en el espiritual y profeta en los dones ministeriales. Discúlpenme. Vamos entonces al siguiente don operacional, la exhortación. ¿Qué es la exhortación? La exhortación es la virtud de dar un consejo certero. Es aconsejar a alguien, es incitar con palabras a alguien para que siga el camino correcto, para que no desvíe su camino. Así que uno recuerda siempre desde su niñez que habían personas que usted podía buscar para que la aconsejara, que tenían esa habilidad de decirle una palabra clave, un ejemplo clave, algo que usted pudiera hacer referencia, que usted pudiera comparar y de allí usted podía agarrar el camino correcto. Así que este es otro de los dones operacionales y la palabra está diciendo, el que exhorta la exhortación, es decir, por favor, el que exhorta, aconseje. No deje de aconsejar a alguna persona porque eso puede hacer la gran diferencia entre incluso la vida y la muerte, el éxito o el fracaso. Una persona está necesitando su consejo, Dios le dio a usted esos dones y por favor active esos dones. El que reparte, bueno, es también un don sobrenatural, porque es una virtud de distribuir algo dividiendo en partes de una manera justa y equitativa y lograr que alcance para todas las personas. Nosotros, por ejemplo, vemos esa manifestación del don, digamos, en una forma mucho más, sobrenatural, en lo que el Señor Jesucristo hizo cuando alimentó a 4,000 y alimentó a 5,000. Usted ve allí en esa alimentación de todas esas cantidades de personas que Él tenía el don de repartir. Dice la palabra que el que reparte con liberalidad, sin estar tratando de sujetar una mejor parte para sí, sino que sencillamente con esa libertad reparte y este don se manifiesta cada vez más y más. Nosotros necesitamos en medio de nosotros y en medio de nuestro ministerio personas con ese don de repartir, que pueda dar gracias por algo y pueda empezar a repartir y que alcance. No se trata de que nosotros logremos recoger mucho, se trata de que lo que tenemos nosotros lo podamos bendecir y que eso se multiplique por el don sobrenatural de repartir. El que preside. Bueno, el que preside es una persona que tiene esa virtud de tomar como los lugares de autoridad con el objetivo de ayudar a lograr las metas en un grupo. Regularmente los líderes afloran en los momentos donde hay problemas. Se presenta un problema, se presenta una dificultad y aparece el que preside, el que tiene el don de presidir, liderando para lograr una solución.
El líder, el que preside, no está para dar problemas, está para dar soluciones. Está para mirar qué es lo que se tiene en las manos. Y esto es bien importante, porque cuando nosotros hablamos de todos estos dones, en ninguna parte de las escrituras nos dice a nosotros que nosotros tenemos que ir a rogarle a alguien a ver si nos da algo más o otra cosa. No, el Señor regularmente dice, ¿qué tienen ustedes allí? ¿Qué tienen ustedes allí? Con las herramientas que ustedes tienen, lideren. Con las herramientas que ustedes, con lo que tienen, repartan. Con lo que hay allí. Con lo que ustedes tienen del conocimiento que Dios les ha dado, exhorten. Con el conocimiento que Dios les ha dado, enseñen. Con lo que Dios le pone en su corazón, profetice. Es decir, esa es la forma, el modus operandi que tiene que ver con eso. Así que la idea de esto es que nosotros, una persona que preside, es que pueda guiar en el camino de los logros espirituales del grupo, que con su autoridad pueda manejar los grupos en pro de lograr los objetivos, dirigir a los otros, guiar a los otros, encaminar a los otros a que puedan llegar al propósito que tienen. Eso es presidir. Regularmente los pastores presiden, los presidentes presiden. Presidente de una compañía, de una corporación, es una persona que tiene el don de presidir. Y regularmente siempre son personas que tienen una habilidad enorme para solucionar problemas. Si nosotros vamos a buscar la definición de algo para solucionar problemas, ¿qué sería? Inteligencia. La inteligencia es la habilidad de solucionar problemas. Bueno, quiere decir que cuando una persona tiene el don de presidir, regularmente es una persona inteligente, que no produce más problemas al problema, sino que busca las soluciones al problema. Eso es ser un líder. Y por último, de estos 7 dones operacionales, encontramos el don de la misericordia. Es la virtud de inclinarse toda su alma y su espíritu a compadecerse de los sufrimientos y de las miserias ajenas. Es mirar la miseria del otro para nosotros poder ayudar, para transformar, para dar, para colaborar, para hacer la diferencia en esa situación. Eso es la misericordia. Y cuando el Señor entrega a una persona el don de la misericordia, esa persona regularmente siempre tiene un ánimo por ver la salvación de las almas, por ver que la gente no se pierda, por encontrar el camino de que las demás personas puedan vivir una vida en plenitud. Ese es el don de la misericordia. Entonces, si damos un repaso así, pues general, a largo, así, abuelo, como decimos nosotros los colombianos, abuelo de pájaro, diríamos que profecía, servicio, exhortación, enseñar, es el repartir, el presidir, el dar, el tener misericordia para con los demás. Qué bueno que cada uno de nosotros pueda analizarse y pueda encontrar cuáles son sus dones operacionales. Le aseguro que cuando usted los encuentre, entonces usted acaba de encontrar una fórmula especial para que usted encuentre el propósito de su vida. Y a partir de allí, en el reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, el permitir que el Espíritu Santo venga a su vida, lo que va a hacer es potencializarlo con los dones espirituales. Entonces son 7 los dones operacionales y en el próximo video vamos a estudiar los 9 dones espirituales, los que perfeccionan a estos dones operacionales. Así que nada, yo espero que si este video le gustó, por favor suscríbase al canal, compártalo con alguien más, dele like, comenten esos videos porque de esa manera me ayuda a que yo pueda seguir haciendo este contenido. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes, mil y mil bendiciones y nos vemos en el próximo video para que estudiemos acerca de los dones espirituales. Bye.